La escena se produjo de manera inesperada y cambió por completo el tono de la conversación en el mundo del espectáculo. Özge Yağız y Gökberk Demirci aparecieron juntos frente a los micrófonos después de mucho tiempo de rumores y silencios. Nadie esperaba que la confesión llegara de forma tan directa. Sus miradas y el tono de sus voces marcaron el momento. No hubo evasivas ni mensajes ambiguos. La verdad salió a la luz con una naturalidad que sorprendió a todos. Durante años, ambos evitaron definiciones claras sobre su relación. Cada aparición por separado alimentó especulaciones constantes. Esta vez decidieron hablar juntos y hacerlo sin rodeos. Özge Yağız tomó la palabra con serenidad y seguridad. Gökberk Demirci la acompañó con gestos que reforzaron el mensaje. La confesión fue breve, pero contundente. El ambiente frente a los micrófonos se cargó de una emoción evidente. No se trató de una declaración preparada con artificios. Fue un momento espontáneo que transmitió sinceridad. Özge Yağız habló desde la calma y la convicción. Gökberk Demirci respondió con palabras medidas, pero firmes. La conexión entre ambos fue imposible de ignorar. La confesión de amor no llegó envuelta en dramatismo exagerado. Precisamente esa sencillez fue lo que le dio fuerza al momento. El público percibió autenticidad en cada gesto. Las palabras no fueron grandilocuentes, pero sí claras. Ambos dejaron atrás el juego de las indirectas. El mensaje fue entendido de inmediato. Para muchos seguidores, este momento significó la confirmación de lo que intuían desde hace tiempo. La relación, que durante años se movió entre rumores, finalmente tomó forma pública. Özge Yağız se mostró cómoda y segura. Gökberk Demirci mantuvo una postura tranquila y decidida. La confesión cerró un ciclo de incertidumbre. El interés creció de forma inmediata. La reacción fue casi instantánea en todos los espacios del espectáculo. La aparición conjunta se convirtió en tema central de conversación. Cada palabra fue analizada con atención. La naturalidad de la confesión generó empatía. El público sintió que estaba presenciando un momento real. La historia ganó una nueva dimensión. Özge Yağız destacó la importancia de hablar en el momento adecuado. Sus palabras reflejaron madurez y claridad. No hubo reproches ni referencias conflictivas al pasado. La confesión se centró en el presente. Gökberk Demirci reforzó este mensaje con un tono sereno. La unidad entre ambos fue evidente. Durante mucho tiempo, el silencio había sido interpretado de múltiples maneras. Esta declaración conjunta cambió por completo esa narrativa. La confesión de amor puso fin a las dudas. El público dejó de especular para escuchar una verdad directa. La historia se ordenó de forma natural. El impacto fue fuerte y duradero. El gesto de hablar frente a los micrófonos fue visto como un acto de valentía. Özge Yağız y Gökberk Demirci asumieron el control de su propia historia. Ya no hubo intermediarios ni interpretaciones externas. La confesión salió de sus propias voces. Esa decisión fue valorada por muchos. La respuesta fue mayoritariamente positiva. La conexión entre ambos se reflejó incluso en los silencios compartidos. No fue necesario decir demasiado para que el mensaje quedara claro. La complicidad se hizo evidente. La confesión no buscó espectáculo, pero lo generó. El momento quedó grabado en la memoria colectiva. La escena se volvió inolvidable. Gökberk Demirci habló con una calma que transmitió seguridad. Sus palabras acompañaron las de Özge Yağız sin opacarlas. La confesión se sintió equilibrada y compartida. No hubo protagonismos forzados. Ambos ocuparon el mismo lugar en el relato. La historia se presentó como un camino común. El público interpretó esta confesión como un nuevo comienzo. La relación dejó de estar rodeada de dudas. La claridad fue el elemento central del momento. Özge Yağız se mostró firme y transparente.
Goldberg, de Mircy, confirmó con hechos lo que se decía con palabras. La narrativa cambió por completo. A medida que pasaban las horas, la confesión seguía siendo comentada. El momento no perdió fuerza. Cada repetición del video reforzaba el impacto. La sinceridad fue destacada una y otra vez. La historia se compartió de forma masiva. El interés se mantuvo alto. La decisión de confesar su amor frente a los micrófonos marcó un antes y un después. Özge Yağız y Gökberk, de Mircy, dejaron atrás la ambigüedad. El mensaje fue directo y claro. El público agradeció la honestidad. La relación se consolidó públicamente. La atención no disminuyó. Este episodio también redefinió la imagen pública de ambos. La confesión los mostró más cercanos y humanos. El silencio prolongado encontró finalmente una explicación. La historia adquirió coherencia. El interés se transformó en apoyo. La reacción fue contundente. Para muchos, este fue uno de los momentos más comentados del año. La confesión llegó sin previo aviso. Özge y Gökberk, de Mircy, eligieron el momento justo. La escena fue simple, pero poderosa. El mensaje quedó claro desde el inicio. La historia quedó sellada. Lo que comenzó como rumores terminó en una confesión directa y pública. Özge Yağız y Gökberk, de Mircy, hablaron frente a los micrófonos y confirmaron su amor. El silencio quedó atrás. El público fue testigo de un momento auténtico. La historia tomó un nuevo rumbo. Y esa confesión dejó huella.